Muy buena noche para cada uno de mis seguidores en mi canal JC Tu Amigo Asesor. Hoy, como todos los viernes, subiendo nuevos contenidos a mi canal y en especial trayendo un tema no nuevo, pero sí dándole continuidad al tema de la unión marital y patrimonial. De hecho, quiero traer una pregunta pues para que aclarar sobre este tema, como es la unión marital de hecho o matrimonio de hecho. El dilema que hay entre la diferencia de una unión marital y un matrimonio. Vamos a tratar un poco sobre esas diferencias o semejanzas que tiene este caso de unión marital de hecho o matrimonio de hecho. Antes de entrar en contexto con el tema principal, los sigo invitando a que se sigan uniendo a mi canal, dándole like cada vez a mis contenidos, como también suscribiéndose a mi canal y compartiendo cada uno de mis contenidos que estaré subiendo los días lunes, miércoles y viernes. Igualmente, recordándoles que abajo en la caja de comentarios pueden aportar sus temas, los que tengan conocimiento, pueden aportar aquí para ampliar un poco más sobre el tema que se trate. Igualmente, si quieren que yo les hable de algún tema en especial, igualmente me pueden escribir en la caja de comentarios para yo poder investigar y si tengo conocimiento, igualmente darlo a tratar aquí en un próximo programa. Antes de ya terminando con todo esto, vamos a iniciar y entrar en contexto sobre qué es la unión marital de hecho o matrimonio de hecho, sus semejanzas o sus diferencias. Hablamos de los orígenes de la unión marital de hecho. Dice que en 1990 la unión marital de hecho se definió como la unión de dos personas que deciden crear una comunidad de vida permanente y singular. El legislador pretendía regular la situación jurídica de aquellas parejas que no habían contraído matrimonio por diversas razones, pero que habían construido un capital conjunto. Esa es para aquellas personas que en ningún momento, a pesar de que se unieron, decidieron voluntariamente unirse como pareja y crear un patrimonio después de esa unión, pues no lo hicieron ante una notaría, no lo hicieron ante un juzgado, no lo hicieron ante la Iglesia Católica, sino por el contrario, se unieron y se fueron a vivir juntos. Entonces, para salvaguardar y proteger aquellos bienes que se adquirían después del matrimonio, entonces salió esta ley. Hay que aclarar que los bienes que está hablando esta ley son aquellos que se adquieren después del matrimonio. Quiere decir, cuando se unió, a partir que hubo la unión, bien sea que se haya hecho por matrimonio católico, notaría juzgado, que se efectuó, se realizó mediante un contrato donde se deja estipulado el documento con la firma de cada uno del cónyuge y de la esposa, donde se deja aclarados los términos por los cuales se casaron. Todas estas y las capitulaciones, las cuales previamente al matrimonio con anterioridad se dan a conocer y pues quedan firmadas también con sus respectivos testigos y sellos y de notaría donde se deje constancia de que se dieron unas capitulaciones en el caso de existir esas capitulaciones durante el contrato que se somete. Hay que entender y dejar claro nuevamente, teniendo en cuenta el tema que se trató hace unos días sobre el matrimonio, sobre la unión marital de hecho y patrimonio de hecho, es que todo bien que se adquiere antes de la unión, bien sea libre o por unión marital de hecho o de matrimonio ante la Iglesia Católica, notaría, juzgado, esos bienes de cada uno de esa pareja, o cada uno, perdón, no entran a ser parte del patrimonio, queda excluido el patrimonio, bien sea aquellos que son por herencia o que usted por su esfuerzo de trabajo se consiguió su casa o su apartamento o su carro o su motocicleta, eso entra para cada uno, no entra dentro del patrimonio. Lo que se adquiere dentro del patrimonio y entra dentro del patrimonio, eso es lo que queda estipulado en el documento, en el contrato o lo que se adquiere después del matrimonio, eso es lo que se va a entrar en caso a pelear o a exigir en caso de que haya una posible separación y demás situaciones que puedan presentar después de que se presente esa unión o ese matrimonio. Siguiendo con el contexto, dice que el legislador pretendía regular la situación jurídica de aquellas parejas que no habían contraído matrimonio por diversas razones, pero que habían construido un capital conjunto. Por tanto, el único efecto de la unión marital de hecho consagrado explícitamente en la Ley 54 es el surgimiento de la sociedad patrimonial. No hizo
alusiones o disposiciones pensionales, indemnizaciones sucesorias o de cualquier otro tipo con efecto de la existencia de una unión marital de hecho. Estos efectos fueron atribuidos paulatinamente por vía legal o jurisprudencial a los compañeros permanentes, por lo que hoy tienen derecho a recibir tanto de la pensión de sobrevivientes, heredar a su pareja, recibir la porción conyugal e indemnizaciones de carácter civil y administrativo, entre otros derechos que antes eran excluidos de los cónyuges, hoy en día son beneficiarios. Entonces, son herramientas, esta ley está en este momento facultando y está dándole esa propiedad, le está protegiendo, salvaguardando esos bienes, los cuales anteriormente no, la ley no los tenía excluidos y por ende, muchas veces la persona o la pareja se separaba, algunos de los dos se separaban y así se haya trabajado y se haya conseguido esos bienes, fácilmente se los quitaban, adjudicando de que se había separado y que no tenía obligación o la ley no lo podía proteger. Entonces aquí nos encontramos con esta situación de que ahora la ley sí faculta, aún así no se hayan unido mediante un matrimonio, mediante una notaría, un juzgado. Hoy la ley 54 de 1990 está protegiendo a aquellas personas que se unieron simplemente y que adquirieron esos bienes mutuamente y por ende o Y motivo se separaron y hoy en día pueden cada uno recibir eso de lo que se logró trabajar durante esa unión. Dice, entonces, ¿en qué se diferencia la unión marital de hecho? Que es una pregunta que muchos nos hacemos a el matrimonio que conocemos ante una iglesia o ante una notaría o juzgado. Dice, la unión marital de hecho tiene casi iguales efectos legales que el matrimonio y actualmente son mucho más sus similitudes que diferencias, pero en todo caso vale la pena revisarlas. Diferencias. En el primer lugar, la unión marital de hecho sigue naciendo como resultado de la voluntad libre de los compañeros de iniciar una comunidad de vida permanente y singular, y no derivada de la celebración de un contrato o diferencia de matrimonio. Si bien el principal efecto de ambas figuras es la creación de una sociedad de bienes, las diferencias más importantes son precisamente de índole económico, en virtud del artículo 3 de la ley 54 de 1990, los compañeros permanentes conservarán como propios todos los bienes muebles e inmuebles que hayan adquirido antes del surgimiento de la unión marital de hecho. En contraste, los cónyuges solo preservarán como bienes propios los inmuebles de los que eran dueños antes de casarse, antes de presentarse esa unión. Pero en virtud del artículo 1781 del Código Civil, los bienes muebles solo generarán una recompensa a su favor por el valor que tenía el bien en el momento de la celebración del matrimonio. La distinción suena inicua, pero puede ser trascendente a la hora de apartar el matrimonio o la unión marital de hecho. Bienes inmuebles como acciones de sociedades familiares que ingresan al haber de la sociedad conyugal, pero no al de la sociedad patrimonial. En segundo lugar, ambas figuras permiten que la pareja pacte capitulaciones, sin embargo, no hay consenso sobre el momento límite que tienen los compañeros permanentes para firmar las capitulaciones maritales. Por tanto, y en aras de prevenir cualquier disputa posterior, la alternativa más segura es celebrar las capitulaciones. Lo que yo le manifestaba en temas anteriores sobre las capitulaciones. Estas capitulaciones se hacen antes de efectuarse la celebración de la unión marital de hecho, bien sea por medio de la Iglesia Católica o por medio de una notaría o un juzgado. Esas capitulaciones es un documento en el cual la pareja la firma y se deja constancia de que cada uno de que adquiere esos elementos no van a ser tocados en el momento de presentarse una separación, no van a ser tocados y eso queda pactados con testigos y con la firma de cada uno, de los cuales se comprometen que cada uno que adquiere ese bien durante la unión de hecho o el matrimonio no
va a ser tocado en caso de una separación o una posible separación o efectos que se den a la misma. Entonces, estas son las capitulaciones que deben darse antes de la celebración de ese matrimonio o esa unión. Hablamos también sobre, sin embargo, dice, no hay consenso sobre el momento límite que tienen los compañeros permanentes para firmar las capitulaciones maritales. Por tanto, y en aras de prevenir cualquier disputa posterior, la alternativa más segura es hacer las capitulaciones antes de iniciar la convivencia, lo que yo les manifestaba a ustedes, no durante el matrimonio, sino antes. No obstante, hay una tesis que respalda las capitulaciones celebradas hasta antes de cumplirse los 2 años de convivencia. En el caso del matrimonio no hay duda que las capitulaciones deben firmarse antes de su celebración y cualquier acuerdo posterior será inexistente. Quiere decir que en el matrimonio hay que hacerlo antes y no durante ni después, porque no va a ser nulo. En caso de una separación y de exigir que esas capitulaciones se prendan o sea un instrumento para poder exigir que mis derechos o mis derechos como de los bienes materiales no se va a poder porque van a quedar nulas. Entonces tiene que hacerse antes. El contrato. Dice, en tercer lugar, y precisamente por no ser un contrato, entrar y salir de la unión marital de hecho es mucho más fácil que contraer o terminar el matrimonio. Como se mencionó, para que la unión marital de hecho nazca se requiere solo iniciar esa comunidad de vida y la pareja puede darla por término con el fin de la convivencia. En cambio, el matrimonio y el divorcio exigen formalidades. Lo que se decía, aquella persona que se unió y simplemente decidió con su pareja, vamos a salirnos a vivir, y se salió a vivir, pero al año, a los 2 años o menos, a los 6 meses, se aburrieron y dijeron, nos abrimos cada uno, eso, esto es lo suyo, esto es lo mío, y nos vamos, cada uno repartimos lo que nos corresponde y se separan. No hay ningún problema. A diferencia del matrimonio, que sí hay un protocolo, que hay que buscar un documento en el cual se hace la separación legal, si hay hijos igualmente, todo lo que corresponde a la custodia de los hijos, lo que le corresponde la parte a ellos, la heredad, toda esa situación, eso es un documento que va explícito en el matrimonio, es un poco más complicado, pero igualmente, como le digo, es una exigencia cuando se hace por ese lado. Dice, si bien es cierto, desde 1992 en Colombia existe el divorcio por mutuo acuerdo ante notario, la realidad es que para divorciarse se requiere dos. Si no hay acuerdo, se debe solicitar a un juez que decrete el divorcio y es necesario alegar y probar una de las causales taxativas contempladas en la ley. Sin uno de los cónyuges logró demostrar que el otro fue culpable del rompimiento matrimonial, por ejemplo, por infidelidad o violencia contra su pareja, este último puede ser condenado a pagar alimentos al otro cónyuge de por vida. ¿Vea? Muy importante para que lo tengan en cuenta. Entonces ya hablamos que cuando no se llega cuando se llega a un divorcio consolidado donde la pareja acepta y firma, bien sea eso voluntariamente, firman los dos que se van a separar y hasta luego, repartiendo lo que le correspondía, la custodia, si hay hijos en medio de ello, pues se hace. Cuando no hay, cuando una sola pareja, una sola parte de las dos se niega a firmar, entonces ya entra el juez a hacer eso. Sabemos que los causales de divorcio que más se utilizan o más se ven aquí en Colombia son por infidelidad o por situaciones pues de que la persona o el cónyuge o la pareja permanente es agresora. Entonces ha sido víctima de agresión y por ende se quiere separar de esa persona. Entonces en esas situaciones hace un proceso y como aquí dice, si se obtiene de que la persona que solicitó la separación por la infidelidad de su compañero o compañera o por el contrario, por las agresiones que recibía verbales, físicas, psicológicas por parte de su compañero o compañera, se logran encontrar con pruebas de que fue, el juez lo aprobará, pero igualmente entrará a indemnizar a esa víctima, que es la que se está separando, para que el victimario, que es su cónyuge, se haga responsable de por vida al pagar los alimentos de esa persona. Entonces tenga muy bien en claro y eso es un instrumento, una herramienta para ustedes en caso que llegue a suceder. Son 7, dice aquí,
Son 7 causales de divorcio que pueden acarrear la sanción alimentaria. Entre ellos tenemos las relaciones sexuales extramatrimoniales. Quiere decir, pues, ya saben, las infidelidades con doña Segunda. El alcoholismo, otro causal de separación. El uso de sustancias psicoactivas habitualmente y el maltrato. Estas son las causales que ustedes pueden encontrar para poder separarse o las que más se presentan en los juzgados. En contraste, hasta hace poco no era posible exigir el pago de alimentos al excompañero culpable, pues no existía la noción de culpa en el rompimiento de la unión marital de hecho. Sin embargo, mediante la sentencia C-117-2021, la Corte Constitucional encontró que la unión marital de hecho también impone sobre los compañeros permanentes un deber de respeto y socorro y establece que el quebrantamiento de estas obligaciones a través de actos de violencia intrafamiliar puede acarrear consecuencias pecuniarias traducidas en la imposición de la obligación alimenticia o alimentaria, la de pasarle por toda la vida los dineros para poder sustentarse a esa persona y más aún si hay hijos de por medio. Sociedad de bienes. Dice, en cuarto lugar, uno de los puntos más importantes que diferencia el matrimonio de la unión marital, de hecho, es la seguridad jurídica sobre el momento del surgimiento de la sociedad de bienes. En el matrimonio no hay duda de que la sociedad conyugal surge una celebración de contrato de matrimonio, aunque puede pactarse su no surgimiento mediante capitulaciones, lo que yo les manifestaba. Por el otro lado, en la unión marital de hecho, si bien la sociedad patrimonial surge desde el inicio de la convivencia, deben transcurrir al menos 2 años para que termine su existencia. Quiere decir que a diferencia del matrimonio, en la unión marital de hechos debe ser al menos 2 años mínimo para que surja esta determinación en la existencia. Finalmente, existe una diferencia trascendental. El término para pedir la liquidación de la respectiva sociedad en cuanto a la sociedad patrimonial, los compañeros permanentes o sus herederos contarán con 1 año desde el momento en que se disolvió la unión para tramitar la liquidación, bien sea por vía notarial de mutuo acuerdo o por vía judicial. Si la liquidación es contenciosa, si transcurrido 1 año y no se ejerció la acción, se pierde la oportunidad de liquidar la sociedad patrimonial y cada compañero o sucesión ilíquida quedará con los bienes que tiene a su nombre. Entonces eso debe de hacerse antes de 1 año. Después de 1 año no hay nada que hacer. En el caso del matrimonio no hay término para liquidar la sociedad conyugal, ya sea de mutuo acuerdo o judicialmente, pero sí existe un término de prescripción para alegar las causales de divorcio que conllevan la obligación de pagar alimentos. En ese sentido, en ambos casos es importante hacerle seguimiento a los tiempos para uno u otro fin. Tanto el matrimonio como la unión marital de hecho tiene sus pros y sus contras. En términos de seguridad jurídica, casarse otorga certeza sobre el momento de inicio y terminación. Mientras, y así al celebrarlo y divorciarse, sea más fácil y requiera más trámites. En términos económicos, la posibilidad de preservar bienes, muebles e inmuebles como bienes propios puede resultar más conveniente para evitar conflictos sobre los activos o pasivos sociales. Sin embargo, la flexibilidad para dar término de la unión marital de hecho puede resultar tan ventajosa como peligrosa, aunque lo mismo puede decirse de la obligación de mantenerse en un matrimonio indeseado. En todo caso, vale la pena considerar las decisiones que se tomarán con respecto al futuro de la pareja y definitivamente asesorarse de un experto en la materia, especialmente cuando hay un matrimonio de por medio. Entonces, querida familia, queridos amigos, hermanos colombianos, aquí les estoy dando toda esta información. Piénsenlo cada vez que se vayan a casar, piénsenlo cada vez que se vayan a unir, piensan en los pros y los contras que tiene un matrimonio. Si bien es cierto, la unión se hace o el matrimonio se da de acuerdo
al sentimiento de esa pareja. Pero después de eso viene la construcción de un patrimonio, inclusive vienen unos hijos y todo eso se ve afectado en caso de una separación. Entonces, tengamos en cuenta bien la situación, con quién se van a casar o con quién se van a unir para después no estar con dolores de cabeza. Y asesores antes de todo eso, bien sea de las capitulaciones o de los contratos que se hacen, que es ese contrato que se hace ante una notaría, un juzgado o ante la misma Iglesia Católica cuando se casa, porque el matrimonio por la Iglesia Católica, notaría, juzgado, es un contrato que se da a diferencia de la unión marital de hecho. Pero de todas formas, cada uno tiene su validez, unos más protocolos que otros, pero todos tienen su validez y todos tienen su protección. Lo importante es tener conocimiento y asesorarse y saber con quién ustedes van a unir sus vidas de por vida, para no estar metidos en problemas, en conflictos, donde al final de cuentas el que va a llevar lo peor es sus hijos en caso de tener sus hijos o usted mismo como persona. No siento más, JC, tu amigo asesor, se despide nuevamente con ustedes, deseándole una feliz noche, que mi Dios me lo bendiga. Hasta una próxima.